Bien, volvamos a hacer un repaso entonces para todo. Vamos a hacer un repaso rápidamente. ¿Cuáles son las fuentes formales de las obligaciones? Empezamos por ¿cuál? Los contratos. Artículo 450 del Código Civil y a partir del 450 hasta el 999 es puro contrato. Miren ustedes cuántos artículos avanza. Son 500. 500 ¿Hasta dónde dijo, perdón, doctor? hasta 450. del 450 hasta el 990 y 700, perdón, rectifico, no, 909, hasta el, sí, hasta el 999. Ya. Gracias. ¿Cuántos artículos tiene el Código Civil? Una pregunta, ¿qué es pregunta de examen de grado? ¿Cuántos artículos tiene el Código Civil? 1757. Vaya, revise su Código Civil, debe tenerlo usted a mano. Un estudiante de Derecho, lo primero que debe hacer cuando se matricula a la carrera es comprarse su Código Civil, que es el derecho principal de todo el derecho, es decir, es la columna vertebral, el derecho civil. Entonces, el Código Civil, donde están los 5 libros, de esta norma pero la más importante del todo sistema jurídico de los estados. Bien, ¿alguien quiere levantó la mano? Gabriela ya. Bueno. Gabriela, ¿quería hablar? 1563 artículos. No. 1570 dicen. 1570 artículos tiene, 1570. Miren, de esos 1570, ¿cuántos artículos son del Código Civil, del derecho de los contratos? Desde el 450 hasta el 999. ¿Cuántos artículos son? Del 450, empieza con el 450 y termina con el 999. Solamente el derecho de los contratos. Como verán ustedes, la vida de nosotros los humanos en cualquier sistema jurídico, vuelvo a repetir, el romano al cual nosotros pertenecemos, todo Hispanoamérica y también Estados Unidos, aunque se dice que el derecho anglosajón, el derecho consuetudinario, el derecho de las costumbres, pero no es tan así. En Estados Unidos, todos los estados, cada estado tiene su código penal, aparte del código penal federal de toda la nación americana, donde son los delitos federales y los delitos estaduales, penales, ¿no? Igual los estados tienen su propio código civil y el código civil federal, que es de toda la nación, que son competencias de los tribunales departamentales, como decir aquí departamentales, o allá en Estados Unidos los tribunales estaduales. Bien, entonces, el derecho civil es el tronco común de la vida de todos los estados. En el derecho musulmán, allá se rigen por el derecho de la Torá, perdón, rectifico, del Corán. En el derecho israelí es de la Torá. Pero en el derecho musulmán, los países musulmanes, sobre todo los que tienen gobiernos musulmanes como Irán y otros, es el derecho del Corán. Tienen la Sharia y tienen otras normas más, la ley penal internacional, etcétera, con lo cual rigen su vida como Estado. Ya, volviendo entonces al tema. Desde el artículo 450 del Código Civil hasta el 999 es derecho de los contratos, que es la primera fuente de las obligaciones, primera fuente formal de las obligaciones. Y ven ustedes la importancia. ¿Son cuántos? ¿Se ya sacaron el cálculo? 549. 49. 549 artículos. Esa es la cantidad de artículos que rige el derecho de los contratos, como ningún otro. Y miren ustedes,
La otra segunda fuente formal de las obligaciones. ¿Cuál es la segunda fuente formal de las obligaciones? La promesa unilateral. Y la promesa unilateral solo recorre desde el 955 hasta el 960, del 955 hasta el 950, perdón, rectifico, 960. 60, correcto. Desde el 955 hasta el 960, la promesa unilateral, que es la segunda fuente formal de las obligaciones. La tercera fuente formal de las obligaciones es el pago de el enriquecimiento ilegítimo. Enriquecimiento ilegítimo que va desde el 961, artículo 961, hasta el 963. Solamente 2 artículos. El pago, enriquecimiento ilegítimo, rectifico. Enriquecimiento ilegítimo es la siguiente fuente formal de las obligaciones, que es la tercera. La cuarta fuente formal de las obligaciones son el pago de lo indebido, o sea, pagar lo que no se debe. Podemos ir desglosando, aunque ya hemos desglosado el pago de lo indebido. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, pero estamos haciendo un repaso. El pago de lo indebido es la cuarta fuente formal de las obligaciones, que va del 963 hasta el 973, que son, ¿cuántos artículos? 9 artículos. Ahora, la quinta fuente formal de las obligaciones es la gestión de negocio ajeno, desde el 973 hasta el 983, 10 artículos. Y por último tenemos los hechos ilícitos, desde el artículo 984. Bien, ahora vamos desglosando, explicando y desglosando el pago de lo indebido. Nos quedamos allí, ¿verdad? O alguien me dice que nos quedamos en otro punto, en otra de las fuentes, que son una semana casi que no hemos pasado clase. ¿Estamos correctos? Sí, doctor, lo que había explicado más a fondo fue pago del indebido y medio que explicó lo de gestión de negocios ilícitos y hechos ilícitos. Gestión de negocio ajeno. Ya, pago de lo indebido. Entonces, desde allí retomamos la clase, ya habíamos desglosado las otras fuentes formales de las obligaciones. El pago de lo indebido es pagar lo que no se debe. O en su caso, cuando se debe una suma de dinero X o se debe algo, pero entregar o dar más de lo que se debía. Eso es pago de lo indebido. Le había dado el ejemplo por lo que ocurre generalmente subir al micro, al bus, al taxi, y pagar el pasaje de 1 boliviano para el estudiante o 3 bolivianos que ahora es para los adultos, con billete de 10, 20, 30, 50, 100 o 200. Pero se olvida al bajarse del bus reclamar el cambio, y el chofer también dice, me haré el OPA, y no le devuelve el cambio. Le dice, señor, venga, le voy a devolver el cambio. Realmente eso es la falta de honestidad, ser deshonesto, ¿no? Entonces, se da cuenta y se recuerda el número interno del micro o del taxi, etcétera, y acude a la parada o bus, de alguna manera da con el conductor para que le devuelva el cambio. Eso ocurre cuando se conoce al conductor. Pero si el conductor se hace el OPA y dice, no, yo le di el cambio o no me pagó, etcétera, pues puede iniciar una acción directa de pago de lo indebido. Es una acción directa ante el juez civil. Es pagar en demasía o pagar más o lo que no se debía. Creo también le había dado el ejemplo del crédito, porque nosotros acostumbramos ahora, y el sistema financiero y los bancos también, exigen una cuenta para que ahí se deposite, ya sea los sueldos o el movimiento económico de las personas, del deudor, y el banco se debite automáticamente sin estar esperando que venga el deudor a que haga el depósito o el pago de la obligación mensual. Pero muchas veces los oficiales asignados, que son los oficiales de crédito, cada obligado, cada deudor tiene su
oficial de crédito. Cada prestatario tiene un oficial de crédito asignado que es el encargado, aparte de promover el crédito o de ofrecer créditos a los futuros prestatarios, pero también con esa cartera él automáticamente hace el débito del sistema, de la cuenta bancaria a través del sistema hacia el crédito, hacia la cuenta del crédito, ¿verdad? Entonces, si es que uno controla adecuadamente, está haciendo seguimiento y se da cuenta de que hay pago en demasía y tiene la constancia, pues con eso puede reclamar. A mí me tocó reclamar una oportunidad, yo era deudor de un crédito y se me habían hecho más descuento. Y esto me tocó cuando se hizo el pago por diferenciamiento, la ley de diferenciamiento de crédito, no sé si ustedes se recuerdan, en el año 2021, cuando estábamos confinados por el COVID. Y ahí hubo un refinanciamiento, un diferenciamiento del crédito donde se dejó de pagar durante todo el periodo de confinamiento y se volvió a pagar después. Y ahí se me había hecho descuento, débito de mi cuenta cuando yo hice mi control y habían tres débitos, 3 pagos mensuales. Y después del diferenciamiento, solamente 1 o 2 fue que no me hicieron el pago y después del reinicio del diferenciamiento, contaron como si no hubiera yo pagado esos tres cuotas. Así que yo tuve que reclamar y decirle, señor, mira, aquí me han hecho esto y usted me sigue pagando la cuota tal, me sigue cobrando y tengo mi constancia. Entonces, si no, yo voy a tener que hacer una acción contra el banco, pago de lo indebido. No entendía el oficial de crédito, cuando le hice la explicación, entendió y obviamente que hizo la reposición. Eso es pago de lo indebido. Un ejemplo muy sencillo. ¿Se entendió? 963, para hacer un desglose más exacto. ¿Hay alguien voluntario? ¿Se durmieron? Artículo 963, objetivo. Quien ha recibido lo que no se le debía, queda obligado a restituir lo que se le ha pagado. Muy bien, sencillo, ¿no? No es muy difícil entender. Quien ha recibido lo que no se le debía, pues está obligado a restituir lo que se le ha pagado. El 964. Deberes morales o sociales. Las prestaciones hechas espontáneamente por personas capaces en cumplimiento de deberes morales o sociales no pueden repetirse. 2. Esos deberes y cualquier otro respecto al cual la ley no concede acción y excluye repetición no producen otros efectos. Muy bien. La primera, las prestaciones hechas espontáneamente por persona capaz en cumplimiento de deberes morales o sociales no pueden repetirse. ¿Qué quiere decir esto? Prestaciones quiere decir dar, entregar, ya sea dinero u otro, porque pagar no solamente o dar más de lo que se debe, no solamente es en especie, ¿sí? En efectivo, perdón, en efectivo, sino también puede ser en especie, dar un auto o dar, no sé, mercadería, cualquier tipo de regalo, etcétera. Se refiere a eso, al regalo. Por ejemplo, el hijo que regala al papá o el papá que regala al hijo por el cumpleaños, o por un premio, porque salió profesional o porque, vamos a suponer, cumplió la promesa al papá, le dijo, yo te saco la carrera en 4 años. Y el papá le dice, mira, si la sacas en 4 años, te regalo una casa, o te regalo un auto, te regalo tal cosa. Esos son deberes morales. Entonces, quien ha entregado por esos deberes morales, y también el que ha recibido por esos deberes morales, por ese vínculo de moralidad, no está obligado a restituir ni el otro a repetir. Repetir quiere decir a reclamar, es decir, devolveme, no, lo regalado es regalado. Y eso es un aforismo universal. ¿O alguna vez ustedes han escuchado otra cosa? El regalado no se devuelve, lo regalado es regalado.
Eso puede estar constando en una promesa unilateral que hace el padre. Es decir, sácame la carrera en 40 clases, por decir, ¿no? Es decir, o en 4 años o en 3 años. Y si la sacas, mira, aquí te hago la promesa en este documento, no importa si es manuscrita o verbal, porque lo que es verbal, ¿qué se puede hacer? Judicializar. Es decir, iniciar un proceso de que yo ya le he explicado cómo se puede judicializar una promesa verbal, o sea, un contrato verbal. Contrato verbal, porque la promesa unilateral es un contrato verbal. Y si se cumplió el presupuesto y la exigencia, entonces pues tiene el deber moral de cumplir, aún tenga que ver con una relación de parentesco o sin parentesco. ¿Se entiende o no? ¿O quiere un poquito más que le vuelva a ampliar la explicación? ¿Sí? ¿Se entendió? El otro caso, esos deberes o cualquier otro respecto al cual la ley no concede acción y excluye repetición, no producen otros efectos. O sea, el primer parágrafo del 964 que dice prestaciones hechas espontáneas, es decir, te regalo, o toma, sin haber existido una promesa unilateral, simplemente le da, le entrega, o el hijo, la novia o alguien le dice, mira, he cumplido esto, y le da la llave, es tuyo, ¿no? Así de sencillo. Toma la llave, ese coche, ese auto es tuyo. Toma la llave, esa es la casa, tu departamento es tuyo. Y no me vas a cobrar, es tuyo y listo, se acabó. Sencillo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, Muy bien. doctor. Bien. Sí, Entonces, doctor. esos deberes y cualquier otro respecto al cual la ley no concede acción, como el caso del parágrafo primero, no concede acción y excluye repetición, no producen otro efecto. Como está diciendo el primer parágrafo del 964, dice, las prestaciones hechas espontáneamente por persona capaz que no tenga problemas de inalienabilidad, problemas mentales o que sea menor de edad, porque los menores de edad y personas que están en incapacidad mental, que la inalienabilidad, para probar la inalienabilidad, se me traba la luemba, como dice mi nieto, se requiere para probar esa incapacidad mental hacer un proceso de interdicción y para eso hay que someter a un examen psiquiátrico, neurológico, psiquiátrico y otras pericias médicas y hacer convalidar con el médico forense, quien va a determinar en sí lo legal, el médico legal, ¿no? Por eso se llama médico legal, médico forense. Él es el que va a definir de acuerdo a los estudios de los peritos, de los especialistas, el psicólogo, psiquiatra y el neurólogo, el equipo ideal para determinar la inalienabilidad, para que se declare la interdicción. Efecto de la inalienabilidad mental, que quiere decir, no tiene capacidad para poder actuar de forma personal y se demanda la vía familiar ahora, antes era vía civil, ahora pasado a la vía familiar, para que se declare la interdicción de esa persona. Tiene que dar sujeta a prueba. Bien, algo más. ¿Alguna pregunta? Veamos qué dice el 965 respecto a las prestaciones inmorales. Pero un ratito, alguien me está haciendo una pregunta. Y ya. Bien, ¿alguien puede leer el 964, 965? Prestación inmoral. El, el pago hecho en cumplimiento de una obligación cuya finalidad es contraria a las buenas costumbres no se puede repetir.
Escuchen bien, mire lo que dice el 965. El pago hecho en cumplimiento de una obligación cuya finalidad es contraria a las buenas costumbres. No se puede repetir. ¿Qué quiere decir esto? El pago por un sicariato o el pago por una prestación, por un servicio, no sé si es bueno o malas costumbres, pero tengo que decirlo, por un servicio sexual. No importa si es hombre o mujer. No sé si es moral o inmoral. Eso está en el limbo, que sea moral o inmoral. Porque al fin y al cabo es una profesión por un lado y también un negocio por el otro lado, porque es una actividad contractual de un servicio. No sé, ¿alguien tiene otra opinión? ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, aquí estamos entre personas adultas y estamos tocando este tema porque tiene mucho que ver. Sí, Ahora, aquí, ¿ah? doctor, ¿Perdón? perdón, doctor. Sí, yo creo, coincido con usted, queda en el limbo, porque al final eh, el tema de lo sexual, ¿no? Ujú, Existe un pago y, bueno, una aceptación de ambas partes ujú. y yo diría que queda en el limbo también. No Está en lo el hallo limbo, tan... ¿no? Sí, sí, sí. Yo tampoco lo veo inmoral porque es la profesión y el negocio más antiguo de la humanidad. Y hoy es muy común que se lo camufla, ¿no? El chaperón, chaperona, el sugar daddy, la sugar mami, etcétera. A mí me tocó atender un caso de esta naturaleza cuando yo era, a ver, el año 2009, si bien recuerdo, 2009, 2008, dando mis clases. Una alumna se levanta y me dice, profesor, quiero hacerle una pregunta, hablando de obligaciones. Justamente yo estaba explicando esta materia en clase y le hablo de lo mismo, así, esto está en el limbo, no sé si bien. Y la señorita se levanta y me dice, profesor, mire, yo tenía mi novio, dice que tenía su novio y que él era empresario, que le había pedido que la acompañe, que lo acompañe de viaje a Estados Unidos de negocio y que tenga una relación por 2 años, desde los 18 hasta los 20. Y le había prometido que en todo ese tiempo, si ella lo acompañaba a los viajes donde tenía que ir y hacer lo que tenía que hacer, le iba a arreglar una casa en Equipetrol. Inclusive, las niñas ya vivía ahí. Le dio, esta va a ser tu casa. Y ahí vivía. Y ella dijo, esto ocurrió. Claro, no tuvo vergüenza porque yo le expliqué así, y así con la misma palabra, está en el limbo, moral, inmoral. Yo creo que inmoral es para las personas muy moralistas o exageradamente moralistas, ¿no? Porque es un negocio, una profesión y un modo de vida de algún estrato social que no tiene nada de inmoral. Para mí no tiene nada inmoral. Es un modo de vida, una profesión. Tampoco digo que estoy estimulando. Concuerdo con usted porque No sí, estoy aquí fomentando. aplicaría, perdón, ¿Perdón? aquí aplicaría cuando uno paga para que vayan, digamos, ¿no? Y le maltraten a una persona. O cuando uno paga para que vayan y le insulten o Eso vayan... es lo inmoral, ¿no? Eso es lo Ahí inmoral. yo Le diría que decía. sí. Por ejemplo, le decía el sicariato, pagar por un sicariato que no cumplió y después decir me debe, yo le pagué para que mate, para que pegue, para que robe, para que haga daño. Eso es inmoral. Entonces, eso aplica. O sea, lo que se paga por actos o una misión, una comisión inmoral, no se puede repetir. ¿Qué quiere decir? Ya le expliqué, no se puede reclamar, no se puede accionar como a pago de lo indebido. No se puede reclamar como pago de lo indebido. ¿Se entiende? ¿Verdad? Doctor, una Sí, consulta. correcto. ¿La prostitución es legal en Bolivia?
Sí, es legal porque se otorga credencial, se afilia para tener control sanitario, se hace control sanitario en instituciones públicas como, no me recuerdo el nombre, INSI, eh, algo por ahí, que depende de la gobernación. Se debe sacar matrícula, entre comillas, matrícula de la Policía Nacional para controlar la prostitución ilegal. Entonces, el Código Penal antes penalizaba la prostitución en el anterior Código Penal. Pero en este último Código Penal no se penaliza la prostitución, sino la explotación por la prostitución. Eso es la rufianería. El Código Penal persigue la rufianería, o sea, aquellos varones o mujeres que se dice, ¿no? La mamá grande, la tía y no sé qué más, eh, o ¿cómo se dice? Al varón, el varón que tiene su apodo, Chulo. el chulo, ese chulo. Ahí está una discoteca, ¿no? Papi chulo. Doctor, entonces, si la prostitución es legal y las leyes lo permiten en Bolivia, yo creo que no es una prestación inmoral, ¿no? O no es contraria a las leyes bolivianas. No, no es contraria a la ley, pero tampoco la ley dice la prostitución es legal, sino a través del silencio y a través de la apertura de oficinas especializadas para que hagan el seguimiento de la contaminación o contagio de enfermedades venéreas, ITS. Por eso es lo que el policía o los policías hacen batidas o la alcaldía hace batidas por locales de prostitución o locales de varones y locales de mujeres para controlar la ilegalidad. O sea, aquellas personas que se dedican a la profesión de manera ilegal, porque les entregan credencial, les hacen seguimiento, les hacen control sanitario periódicamente. Pero tampoco hay una ley que dice la prostitución ilegal. Es silencio. Si no, la ley calla. Pero sí, en Alemania, sí, legalmente es legislada la prostitución. En Alemania, en Holanda, en ¿qué países más? Japón. Bueno, se me escapa la memoria. Doctor, entonces, si las leyes no dicen que es legal la prostitución, entonces no se puede ir a un juzgado y cobrar por servicios sexuales, digamos, ¿no? Como en este caso una prestación, digamos, ¿no? Sí, se puede. Y de hecho, le termino de comentar esta experiencia con esta alumna que fue mi clienta. La promesa era verbal. Ya pasó 2 años, pues ella cumplió con todo el periodo, con todo el plazo y había guardado los mensajes del chat. En esa época era chat, no había WhatsApp, chat de celular también. ¿Se acuerdan, no? El chat eran texto. Ya, guardó el chat, es decir, los mensajes también del Face, los mensajes que intercambiaban del Face, no borró, eso fue su prueba elemental. Y los regalos con presente, con promesa, que vendrás tu casa algún día, serás dueña de tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca hubo recriminación de parte de él por incumplir el compromiso verbal que habían hecho. Entonces, yo inicié un proceso inicial, ya les expliqué en una clase, una diligencia preliminar de reconocimiento judicial de firmas, perdón, reconocimiento judicial de obligación, no, de obligación. Entonces, hicimos la diligencia, medidas preparatorias se llamaba aquella vez, el Código Civil anterior, medidas preparatorias, que estaba el procedimiento en la ley de abreviación procesal civil y asistencia familiar, porque se había incorporado con una ley el año 2002 creo, al Código Procesal Civil antiguo, que tuvo vigencia hasta el 2013.
Iniciamos el proceso de declaración judicial. El hombre no se presentó. ¿De cómo inician? Porque la pregunta de la alumna, que ahora es abogada, y muy buena abogada, la alumna me dijo, doctor, me dice, ahora me pide que yo me salga de la casa porque tengo mi novio. Ya me ha hecho escándalo, ya me persigue, ya me acosa, ya yo quiero terminar esa relación porque es muy tóxica, se ha vuelto tóxica, yo no puedo tener un novio, no puedo tener a alguien que ni siquiera que mi hermano me acompañe, me lleve a mi casa. Y por último, le ha echado llave a la casa. Y le ha puesto un candado grande, ha hecho soldar una aldaba y no puedo entrar a mi casa. Ah, ya, muy bien, no se preocupe. Tiene chat, si tengo Facebook, tengo también. Todos los mensajes los tengo. ¿Ha cumplido con toda la promesa, con todo el compromiso? Sí, he cumplido. Hemos viajado a Estados Unidos N veces, lo he acompañado en negocio, inclusive hemos viajado a España por negocio, hemos ido a Brasil, a todos lados. Ahora, yo quiero romper porque se ha vuelto tóxica, tóxica, tóxica. Inclusive en una oportunidad me pegó, en otra oportunidad me dejó en la calle, me botó del auto, etcétera. Un montón de abusos que había cometido este señor. Y iniciamos el proceso de reconocimiento de obligación, pues no se presentó, y de acuerdo al procedimiento, si no se presenta, se da por hecha. Se fue debidamente notificado en su casa, porque ella conocía su casa, conocía su oficina, conocía todo. Todo, conocía todos los detalles, pues fueron 2 años de esa relación. Así que hicimos el proceso de reconocimiento de obligación y una vez que estuvo reconocida la obligación sin la presencia de él, porque el juez la da por reconocida, empezó el proceso. Al final se dio cuenta el hombre que tenía que entregar la casa porque inicialmente no quería entregar, pero hice librar un mandamiento de aprehensión por incumplimiento de órdenes judiciales y tuvo que entregar la casa. Y me dice cuánto le debo, doctor. No me debe nada porque esto ha sido un proceso sencillo. Lo único que usted me debe es que cumpla con la materia, aprenda y sea buena abogada. Bien. Doctor, Pero una doctor, consulta. aquí dice que el pago por un servicio sexual es considerado inmoral y jurídicamente nulo según nuestro Código Civil boliviano. Por lo tanto, no generaría ni derechos ni obligaciones exigibles. Es decir, está mal, estamos yendo contra lo que dice el 65. No, 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 no. O sea, servicios sexuales inmorales. ¿O lo Claro, entendió? se considera el servicio de prestación sexual como un servicio inmoral. Y al ser un servicio inmoral, No, según no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la prestación de servicios sexuales es inmoral. No lo estoy diciendo. Lo inmoral, de acuerdo a la interpretación que le estamos dando ahorita, es, por ejemplo, vuelvo a repetir, cuestiones de sicariato, de causar daño, de malograr o dañar materialmente un bien como un auto, ponerle una bomba, pegarle, fracturarle o asesinar. Esas son cuestiones inmorales. Pero en ninguna parte lo inmoral, la prestación de servicio sexual es inmoral. Por eso le decía hace rato, el servicio sexual es una profesión milenaria, primero. Segundo, en nuestra legislación no está prohibida la prestación de servicios sexuales comerciales, porque estamos hablando de comerciales, pues prestar el servicio y cobrar. Cobrar por adelantado y prestar el servicio. Es un servicio sexual comercial, no es inmoral, porque en ninguna ley lo considera inmoral. Pero tampoco en ninguna ley lo acepta. No dice que el servicio sexual es permitido. No, o sea, calla la ley, la normativa calla. Pero a través de actos idóneos el Estado autoriza. ¿Cuáles son esos actos idóneos? Primero, matricular a las personas que se dedican a la prostitución, a la prestación de servicios sexuales. Hombres y mujeres están obligados a empadronarse. ¿Dónde? Policía Nacional, la unidad de respectiva. Tiene su unidad. Segundo, en la gobernación como Estado realiza el control sexual y también registra a todas las mujeres y varones que se dedican al comercio sexual. No es inmoral, no está prohibido. Vuelvo a repetir, la ley calla.
¿Sí? ¿Me entendió cómo se llama? Gary. Gary Valencia. ¿Lo entendió? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Doctor, Entonces, una ¿eso qué consulta. quiere decir? Y la pregunta que hizo la compañera. ¿Quién la hizo? Creo Luz, ¿no? Luz. Después Villarroel le doy la palabra. Ya, no importa que la haya hecho. Entonces, por un servicio sexual, pues está permitido accionar porque no está prohibida el negocio sexual. Lo que está prohibido y lo que está penado, vuelvo a repetir, la rufianería. ¿Qué es la rufianería? Comercializar sexualmente, comercializar a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Lo que decíamos, el papichulo o la mama grande o la tía, como se llaman también en otros negocios. ¿Sí? ¿Se entendió, Víctor? ¿O Gary? ¿Entendió? Sí, doctor. Ok, bien, muchas gracias. Y ya le contaba que habíamos ganado una casa que no era hermosa, tampoco era de lujosa y tampoco era en Equipetrol. Una casa de 8 metros de ancho el frontis y de fondo tenía como 15 metros, como 20 metros, 18 metros. Pequeña pero con buenas distribuciones, su jardincito, tenía su churrasquerita interna, tenía sus 3 dormitorios, cada uno con baño privado. No era lujosa, pero sí lo suficientemente para vivir cómodo y de acuerdo al nivel de la zona, ¿no? Aquí Petrol estamos hablando entre tercero, yendo hacia el cuarto anillo, entrando una cuadra a la izquierda. Doctor, una pregunta. ¿Este tipo de casos son atípicos o se dan normalmente? El contrato sexual es atípico, pero sí es un contrato verbal. O sea, el caso específico que usted llevó y que lo ganaron, Sí, es un ¿es contrato. atípico o se da? Está en los contratos, verbal o escrito. La promesa unilateral, que es parte de los contratos. La promesa unilateral, de eso estoy explicando, la promesa unilateral. Okay. Doctor, una consulta. Si es que una persona me debe un dinero y no tengo ningún contrato, ¿yo puedo hacer ese reconocimiento judicial de obligación si tengo pruebas de WhatsApp? Sí. Mire, totalmente. Léame el artículo 374, sí, 74 rectifico, 305 del Código Procesal Civil. ¿Lo tiene a mano? ¿Lo tiene el Código Procesal Civil? Sí, lo tengo el procesal. Ya. Principio de generalidad, dice el 305, diligencias preparatorias. Ese. 305. Diligencia preparatoria. Dice, en todo proceso podrá sustanciarse una etapa preliminar por iniciativa de quien pretendiere demandar o por quien supusiere fundamentadamente que será demandado Muy ante bien. la autoridad judicial que conocerá el proceso principal con la finalidad de determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso, anticipar el diligenciamiento de la prueba que pudiera perderse, practicar la diligencia que corresponda para verificar la mora del deudor y obtener elementos probatorios que sirvan de fundamento al proceso posterior, como datos contables y otros documentos de naturaleza similar. Ejercitar cualquier otra medida cautelar que otorgue mérito al proceso posterior. Correcto. Ya. Entonces, como diligencia preparatoria, se llama diligencia preparatoria,
de reconocimiento judicial de obligación. Y para eso usted tiene que iniciar un proceso así, reconocimiento judicial de obligación, amparada en el artículo 305 y numeral 1, que es determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. Le ha hecho una promesa, pero no tiene escrito, o tiene un contrato verbal, pero no tiene escrito, no hay un documento ni privado, ni público, ni con reconocimiento. Entonces usted demanda reconocimiento judicial de obligación amparada en 305, numeral 1. ¿Para qué? Para determinar y completar esa legitimación activa que usted tiene para demandar el cumplimiento de la obligación. Doctor, ¿y después se tuviera que seguir ya un proceso judicial ordinario o uno ejecutivo? Bien. ¿Se recuerda cuando hablamos de las fuentes materiales? Para todos los chicos, para todos los alumnos. ¿Se recuerdan? Bien. ¿Cuáles son las fuentes materiales? Los documentos, doctor, pruebas. Documentos públicos, privados, con reconocimiento de firma. ¿Qué más? Testimonios otorgados por notario de fe pública, otorgados por el juez. Aquí entra esto, el testimonio otorgado por el juez. Primero va a ser el reconocimiento de obligación. Una vez que ha hecho el reconocimiento de obligación, se pide testimonio de ese proceso de reconocimiento judicial de obligación. Y usted puede demandar ante el mismo juez, o por ahí puede ser el propietario se ha ido a vivir en otra ciudad, porque una de los principios generales del domicilio del demandante y del demandado es la residencia. Otro, la ubicación o el resultado del proceso. Y por último, la ubicación del bien objeto de la litis, dependiendo dónde está el bien o dónde está viviendo el demandado o el demandante, o el resultado donde se va a cumplir. Entonces, puede ser que un juzgado que está en Cochabamba y allá fue la relación, por decir, ¿no?, el contrato, allí saca usted, inicia el proceso de reconocimiento judicial de firma, de obligación, perdón. Una vez que se ha reconocido esa obligación, pues saca testimonio. ¿Testimonio qué es? Es convertir en documento público todos los actos procesales que se han realizado o desarrollado en el proceso. ¿Quién va a extender ese testimonio? El secretario del juzgado. Y ahí dice testimonio, transcribe todos los actuados y adjunta fotocopia legalizada de aquellas partes que son importantes, y ese es el testimonio. Ese es documento público, ese testimonio de reconocimiento judicial de firma realizado ante juzgado es documento público. Tiene igual valor que un testimonio otorgado por notario de un contrato. Después que se ha suscrito un contrato, se eleva a instrumento público, que se llama instrumento público, que es protocolizado. Tiene el mismo valor, sea notarial o judicial. Entonces, con ese testimonio judicial, usted se va ya a demandar donde, de acuerdo al principio de jurisdicción y competencia, puede presentar la demanda. Si el bien objeto de la litis está en otro lugar, pues vaya y lo presenta, inicia su demanda. Si el demandado está viviendo en otro lado, pues allá va y lo presenta. Puede ser en otro lado el demandado y otro lugar el resultado. Pues si la casa que se va a litigar está en Santa Cruz, pero el demandado, el propietario vive en Cochabamba o La Paz, etcétera. Donde usted elija, puede ser donde está viviendo el demandado o donde está ubicado el bien inmueble objeto de la litis, o donde va a ser el resultado final del bien inmueble. Entonces usted se va y demanda ya. Tiene las dos opciones de elegir, donde vive o donde está el bien objeto de la litis. ¿Me entendió? Para todo es por si acaso. Cuando yo hablo y explico a una persona es para todo, no es para una persona. Todo lo que estamos explicando ahora en las fuentes formales de la obligación es para todo. Yo les pido preste atención. No porque una alumna pregunta, el resto no le tiene importancia. No, señores. Va a salir así el examen, un problema y ustedes deben resolver. Doctor, una consulta. Escúcheme, Gary, la consulta yo la cobro. No, para el tema de obligaciones. Ya. Si digamos hay una persona que
tiene de propiedad un bien, pero ese bien todavía es con un préstamo bancario y lo vende, pero a otra persona le vende y le da un documento que le reconoce su propiedad. ¿Ese documento tiene alguna validez o no tiene ninguna validez? Tiene validez el documento. Ahora que depende, usted me está diciendo que una persona que tiene un bien inmueble que está hipotecado a un crédito, ¿verdad? Sí. Ya. Que va a vender a otra persona ese bien inmueble. Una parte, digamos, si tiene departamentos, lo vende un departamento, pero el total del bien sigue perteneciendo al banco, ¿no? Ya. Pero digamos lo fracciona y vende un departamento a otra persona y solamente le entrega un documento de reconocimiento de propiedad. ¿Esa obligación es reconocida o esa obligación no tiene ningún valor? Que está con reconocimiento de firma, o sin reconocimiento de firma, tiene valor. Para que el que está sin reconocimiento de firma notarial, pues tiene valor para iniciar un proceso de reconocimiento judicial de firma o buscar al notario y de las dos partes avenidas, y los dos, el vendedor y el comprador, y decir, reconózcame este contrato, lo reconoce. Ahora, una vez que esté ya debidamente formalizado, el contrato puede iniciar un proceso. Claro que puede iniciar, siempre y cuando se incumplan las cláusulas y las condiciones del contrato. Por ejemplo, si hay una cláusula que diga, sí, se reconoce el derecho propietario del comprador, pero al mismo tiempo hay otra cláusula que diga, está en conocimiento del propietario o del comprador de que el bien se encuentra hipotecado en tal banco. Y en derechos reales está con tal matrícula de la columna B, que es la hipoteca, ¿no? Por decir. No tiene ningún efecto negativo porque es de conocimiento del comprador. Ahora, hay que ver si es un bien derecho superficiario. El derecho superficiario es un edificio con varios departamentos, que cada departamento tiene su hijuela, su propia matrícula en derechos reales, y si todo el edificio está hipotecado como tal y se reconoce el derecho del departamento de una parte, es decir, la hijuela, tienen valor legal. Ahora, para desmembrar ese vínculo jurídico, o sea, desprender, quiere decir, el vínculo jurídico que tiene ese departamento a la matrícula principal, pues también tendría que haber otra cláusula que establezca, ¿no? Que se reconoce que el propietario, el vendedor, se compromete a deshipotecar o liberar en el plazo de tanto. Hay que ver cuáles son las condiciones. Y es muy complejo esto, lo que usted plantea. Así no se encajaría directo en la 964 de deberes moral. No es un deber moral, ¿no? No, eso no son temas morales. Cuando hablamos de temas morales, es decir, contratar por sicariato, contrato, por ejemplo, de hechos ilícitos, el caso de compraventa de droga, es decir, como el otro día, ¿no? Creo que escuchaba algo en la televisión que le había dado $100,000 a alguien para que le traiga el negocio este del polvo blanco y no le cumplió, estaba secuestrando a uno, a otro, pero eran sicarios con sicarios. Ese tema tiene que ver. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta más? Sigamos avanzando entonces. Avanzaremos, dejamos atrás el tema de los pagos indebidos. El 966 para que lo entiendan mejor. ¿Quién puede leerlo el 966? Indebido subjetivo. 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 Quien creyéndose deudor por error excusable pagó una deuda ajena puede repetir lo que pagó siempre que el acreedor no se haya privado de buena fe del título o de las garantías del crédito. Ya. Bien. Escuchen bien y tomen atención, presten atención cómo el juego de palabras hace interpretar por error. Dice, quien creyéndose deudor. ¿Quién se cree deudor? Por error excusable. ¿Qué es un error excusable? Excusable de creerse deudor.
es una obligación mancomunada, por ejemplo. Una obligación que es carga obligatoria de un patrimonio sucesorio, una casa, un bien grande, una estancia, una finca, lo que sea, que es heredado por los herederos, valga la redundancia, del causante, pero estaba hipotecado ese bien y se creyó que él era el deudor y pagó por todos los demás hermanos sin dividir la obligación entre el resto de los hermanos. Por errores excusables. Yo no sabía, yo me equivoqué, yo pagué todo de mis hermanos más que correspondía a ellos. Y a los hermanos le dirá, oye, devuelve. No, vos lo pagaste porque vos quisiste, fue tu regalo, etcétera. Fue un error excusable. Entonces, paga una deuda ajena. ¿De quién era? La deuda era del patrimonio sucesorio. Si bien pertenece al patrimonio sucesorio y también él es parte de ese patrimonio por una cuota parte de los herederos, puede ser de 4 hermanos, 5, 6, 10, 15, 20, una parte le corresponde, pero pagó creyendo que tenía que pagar por todo y pagó de los otros hermanos. Un error excusable. Paga una deuda ajena. ¿De quién era? Del patrimonio y del resto de los hermanos más como coherederos tenían que cubrir. Puede repetir, puede decir, hermanos, no me quieren pagar y bueno, acciono. Repito contra ustedes. ¿Se entiende ahora? Sí. Sí, doctor. Ah, ya. Ahora, dice aquí, mire, puede repetir, o sea, puede reclamar, puede accionar lo que pagó, siempre y cuando el acreedor se haya privado. O sea, quiere decir, se haya privado, no haya podido, quiere decir. ¿Y quién es el acreedor? Pues el padre que está enfermo o ya está fallecido. No puede, está privado. Se haya privado de buena fe. Bueno, el fallecido ya no pasa nada, pero está enfermo, está ya en una enfermedad terminal y eso va a quedar en sucesión hereditaria. Se haya privado del título de las garantías del crédito, o sea, no haya podido él pagar porque el título no lo tiene, está enfermo, etcétera. No sé si lo logran entender. En síntesis, el que ha pagado por error puede recuperar lo pagado por error. Puede repetir contra los otros o contra el acreedor real, puede ser el padre, no puede repetir contra el padre, claro, depende el interés y también el valor o la moralidad de ese vínculo jurídico que hay entre padre e hijo, quizás puede ser el yerno, puede ser los hermanos, etcétera. ¿Alguna pregunta más para que pasemos? Demos la vuelta a la página. Vámonos entonces a la gestión de negocio ajeno. Artículo 973. Aunque nuestro Código Civil procesal, Código Civil dice, no dice gestión de negocio ajeno, gestión de los negocios, ¿no? Pero la doctrina reconoce como gestión de negocio ajeno, o sea, de otra persona. A ver, léame un voluntario sobre la gestión de negocio ajeno. Artículo 973. Gestión asumida de un negocio ajeno. Dice autor, quien sin estar obligado a ello asume voluntariamente la gestión de un negocio ajeno, tenga o no el propietario conocimiento de ella, contrae la obligación tácita de continuarla y acabarla hasta que el propietario pueda hacerlo por sí mismo. Debe encargarse igualmente de todas las dependencias del mismo negocio. Ya, ¿a qué se refiere esto? Negocio ajeno. No es un comercio, no es la tienda, no es la venta de zapatos, venta de comida, venta de electrodomésticos, no. Sino es el patrimonio de una persona. Ese patrimonio puede ser mueble, inmueble, que también puede estar vinculado al tema de un comercio, ya sea una tienda de zapatos, cualquier patrimonio. Negocio quiere decir patrimonio, patrimonio de una persona. Vamos a suponer Perico. Perico, un empresario
que viaja a China a traer mercadería para distribuir en toda Bolivia. Pero él vive en El Torno, su casa está en El Torno, en el lugar que se llama El Playón. ¿Ya supieron qué pasó con el Playón del Torno? No, doctor. ¿No se acuerdan la riada que se entró al Playón y se llevó casa? Murieron varias personas, se llevó terreno, destruyó casa en las lluvias, primeras lluvias de este año, de enero. Sí, en El Torno. Torno. Yo vivo en El Torno también, no en El Torno, en Tarumá, que es el municipio del Torno. Y tengo mi casa de aquí a 50 kilómetros, puente del río de Tarumá, río Piray. Y conozco a la mayoría de la gente en la zona. Tengo muchos alumnos por esa zona también. Algunos de virtual debe estar acá. ¿Alguien del Torno está por acá? Vamos a suponer, don Perico, que vive, es un importador de mercaderías, electrodomésticos, distribuye para todo Bolivia quizás, o para Santa Cruz, diferentes negocios, trae contenedores, 10, 20, 30 contenedores cada viaje, está de viaje por allá. Y está con toda la familia que llevó también para que aprovechen unas vacaciones y conozcan China y otros lugares. Y justo viene una lluvia tremenda, terrible, que arrasa con el Playón donde él vivía, su barrio. Y hay otro vecino que vive a 3 cuadras más allá, o 3 casas más allá. Llegó el río hasta el borde de su casa y rompió la piedra, una piedra roca pesada que trajo. Le fue tumbando las columnas, los portones, y como tenía mucha mercadería ahí dentro, el vecino de buen samaritano dice: ay, pobre mi amigo Perico, tengo que ayudarlo, aquí se lo van a robar. Le ayudaré, contrataré albañiles para que pueda reparar el portón. No hay cómo comunicarme con él. Veo que ahí están las mercaderías, los autos que él tiene, etcétera. Quizás tenga plata, la caja fuerte que debe estar ahí llenita de oro y dólares. Buen samaritano, buen amigo, buen vecino. Contrata albañiles y pone a buen recaudo, repara el portón. Las columnas que estaban ya media quebradas las hace reforzar y empieza a gestionar ese patrimonio de su amigo Perico. El otro no lo sabe, no tiene conocimiento, tampoco le dejó poder. A eso se refiere, con conocimiento o sin conocimiento, con mandato o sin mandato, con autorización o sin autorización. Igual, da igual. Pero como buen vecino está invirtiendo su patrimonio. A eso se refiere. Entonces, tiene la obligación de continuar. Ahí le da una obligación el Código Civil. Dice, ahora que usted empezó, ¿para qué se mete? Por metichi, tiene que terminar, porque si no lo termina, usted va a ser responsable por lo que... Espere. Mira. El micrófono. Ya se lo he silenciado. Carmencita, no se haga problema, atienda a su hijo. Los niños tienen preferencia. Dese su tiempo. Le hice una consulta. ¿Aquí entraría el tema de los poderes notariales también? El poder notarial puede ser con consentimiento, es con poder. Sin consentimiento, sin poder. Simplemente por buen samaritano. Donde dice el Código Civil, el Código Procesal Civil, dice con consentimiento o sin consentimiento. El artículo 973, léalo otra vez, escúchelo bien, por eso estoy explicando lo que dice la norma, se lo estoy desglosando. Nadie quiere leer. Ya pues, se durmieron. Deben estar... Gestión asumida de un negocio ajeno. Quien, sin estar obligado a ello, asume voluntariamente la gestión de un negocio ajeno, tenga o no el propietario conocimiento de ella.
contrae la obligación tácita de continuarla y acabarla hasta que el propietario pueda hacerlo por sí mismo. Debe encargarse igualmente de todas las dependencias del mismo negocio. Ya. Yo quisiera que se concentre en lo que yo explico y lo explico con ejemplos bonitos, lo hago bien interactivo para que ustedes agarren. Vuelvo a repetir. Por eso les pido, atiéndanme, porque si se cuelgan para decir que, está colgado, ¿cuánto están? 60, 70. Eso no me beneficia a mí. Y les digo una cosa, no me importa cuánto entren. Lo que a mí me importa es que me atiendan. Eso es lo que me interesa. Y segundo, me importa y me interesa que aprendan. Esta materia es el tronco común de todo el derecho, las obligaciones. Todo el derecho penal, laboral, constitucional, civil, familiar, está vinculado al derecho a las obligaciones. Es el tronco común, es la columna principal, la columna vertebral del derecho. Porque todos los procesos y todas las sentencias que terminan con sentencia de entregar, pagar, dar, hacer y no hacer, es obligación. Si ustedes le ponen interés, ganas y atienden así de sencillo, con un lenguaje tan sencillo que yo explico, verán ustedes que van a hacerse mucha plata llevando procesos civiles. Y después me preguntarán cuáles son los secretos, se los doy. Bien, volvamos otra vez. Les daba el ejemplo de quién era, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el que viajó a China? ¿A qué fue a China? A traer mercadería. Ya, muy bien. Atento, atento la guardia. Despertar, por favor. Yo sé que están cansados, yo también, todo el día trabajando. Ahorita estoy agotado, pero estoy aquí firme. Es por la hora. ¿O quieren que paremos acá? Me pasé de la hora. Era hasta las 10:30 nomás. No está bien, está interesante la clase, doctor. Ya, Sí, está interesante. ya. ¿Se escucha mejor así o así? ¿O ahí? Tranquilo, ya escucho. A ver, poniendo el micrófono en la boca o de lejos, porque es pesado. De lejos estaba bien. Ya, de lejos entonces. Sigamos. Vuelvo a repetir, como decía un camarada superior, como me decía mi comandante de sección cuando yo era cadete. Sarnosos, abran sus radares, así me decían. Abran sus orejas. Pongan atención. Y los orejones lo captan mejores. Lo captan mejor. Abran sus orejas, abran sus radares, atiéndanme. Bien. Perico, un empresario, un importador, un comerciante que viaja a China, trae muchos contenedores de electrodomésticos, de mercadería, de todo, para distribuir acá en el mercado boliviano. Él vive en el Torno. Ahí tiene su casa, elegante, hermosa, bonita, con portones de lujo, automático, cámaras por aquí, cámaras por allá, cámaras para apuntar a la luna, para apuntar al vecino, para atrás, para arriba y subterráneo. Estoy exagerando. O sea, quiero decir un hombre, un potentado económico, que viajó con su familia para que estén vacacionando y se fue. Justamente a los 2 días que se va a China, viene una lluvia tremenda y arrastra con el barrio Playón, donde él vivía en el Torno. La riada trajo piedras grandes, rocas, palos, y fue golpeando su portón porque estaba en un barrio bonito ahí en el Playón. Y le fue tumbando por partes el portón, se lo destrozó, se quedó abierta la puerta, la columna principal de la casa quedó rota, quebrada, la casa está a punto de caerse. Ve por una rendija el vecino, don Tito, y dice, ay, mi amigo, se va a perder todo su patrimonio, se lo van a robar, mira ya su almacén está lleno de mercadería y eso se van a sacar como los alteños al Hércules, no se va a importar. No le va a importar que se esté muriendo ni incendiando el Hércules, lo que quieren salvar la plata. Bueno, digamos. El hombre un buen samaritano.
no tenía ningún contrato, ningún poder, ninguna misión, ni decirle, no le dijo nada. No le dijo nada, don Perico, a don Tito. Perico es el viajador, el viajero, el dueño de la casa. Perico es el empresario, el importador. Tito es el vecino, buen samaritano. ¿Me entienden? Sí, Sí. Ya. doctor. Ok. Entonces, don Tito dice, me da pena mi amigo porque él siempre me invita al churrasco, es un excelente vecino, además me da trabajo de vez en cuando y me paga bien, no puede ser que se lo roben o pierda. Voy a contratar a fulano y tal, que es un buen portero, que arregla portones, y Sutano, el otro que va a hacer las columnas, va a reparar, va a arreglar, y otro que va, por decir, conoce cerrajo, sabe hacer Cerrajero. no, sabe hacer, no tiene un nombre. Cerrajería. cerradura. Soldador. Sabe hacer, se me va el nombrecito. Ya, hace cadena, le va a poner cadena al depósito para que nadie se entre a robar, por decir, ¿no? Es un decir. Bien, y contrata y empieza a hacer arreglar, invertir, compra fierro, compra soldadura, compra candado, compra cadena, compra esto, compra lo otro, cemento, concreto, el portón va a tener que reparar de nuevo. No puede abandonar. Una vez que inició, está obligado hasta concluir. Además, está encargado de todas las dependencias, de la sala, del dormitorio, del baño, del portón. ¿Para qué se mete? Por metichi. La ley lo obliga a terminar. ¿Me entendieron? A eso quiere decir esto. Está obligado hasta concluir. No podrá abandonar, hasta acabar, hasta que el propietario pueda hacerlo por sí mismo. Ya vendrá. Y si no viene, pues va a tener que terminar hasta dejar a la casa pues hermosa, y mejor si la deja mejor. Si la deja como antes estaba, bien. Si la deja mejor, bien. Pero si la deja peor, no importa, pero que esté lo suficientemente segura para que se asegure también ese patrimonio, se asegure la mercadería y no vaya a perderse. Eso le dice la ley, el 973. No importa si está con contrato de poder, porque el poder es un contrato, con poder para actuar o sin poder. No importa si sabe o no sabe, porque está en la China, no puede comunicarse, no tiene chip chino, el otro. Listo, ¿me entendieron? A eso se refiere el artículo 973. Obligado. Empezó por metichi hasta terminar. Que no tenga consentimiento, no importa. No importa, por buen samaritano se metió, por metiche, acábelo ahora. No puede abandonar, no puede abandonar. Y tiene que hacerse cargo de todo. Si está el auto ahí, también del auto. Claro, no tendrá que comprar otro, pero pues el auto podrá hacerlo lavar, llevarlo al taller para que lo reparen. Y si no lo reparan, no importa, lo lleva ahí para que esté guardado por último. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. Bien. A eso se refiere esto. Debe poner la diligencia de un buen padre de familia. Esas diligencias que hace, que tiene un buen padre de familia con los hijos. Ahora, la capacidad tiene que ser mayor de edad. Dice nuestro Código Civil en su artículo 974, tiene que tener capacidad de contratar, capacidad de actuar, mayor de edad, que no esté inalienado. Porque un inalienado, o sea, una persona que esté con enajenación mental no lo va a hacer, ¿no? Ni siquiera se da cuenta del peligro, el riesgo que está corriendo el vecino. Ahora, otras diligencias más que está obligado el gestor a cumplir. Por ejemplo, todo lo que resultare del mandato, o no importa si no tiene mandato, pero lo que resultare de la prestación que está brindando, tiene que cumplir hasta su conclusión. Debe continuar hasta terminar. Está obligado hasta terminar, desde que la empezó hasta terminar. Ahora, si es que no la termina, lo deja a media,
¿Será responsable del gestor? ¿Tiene responsabilidades? Tiene responsabilidad hasta el límite de su patrimonio. Miren ustedes, hasta el límite de su patrimonio. Pero tiene la obligación de poner en conocimiento del propietario, poner todas las diligencias necesarias y posibles para poner en conocimiento del propietario para que tome tal vez otra decisión más favorable para él. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad por la gestión? La responsabilidad por la gestión es que, primero, ya lo dije, poner las diligencias de un buen padre de familia hasta que el propietario pueda asumir por sí solo la responsabilidad de su propio patrimonio. Segundo, si causa un daño en esa gestión de negocios ajeno, es responsable hasta el límite de su responsabilidad y también de su capacidad de actuar. Porque hay capacidades que no puede alcanzar. Por decir, comprar una puerta de oro, ¿no? Si la puerta era de oro, por decir, ¿no? No podrá comprar otra puerta de oro. Y si los muebles son de ébano, porque el río se los llevó, no podrá reparar un muebles de ébano. ¿Saben cuál es el ébano, no? No, no, doctor. Son muebles de madera súper fina en Europa y de acabado súper fino, súper caro, que solo tiene derecho, no es que tiene derecho, pueden acceder gente multimillonaria. Ahora, el resarcimiento que puede cumplir el gestor es todo daño que causó el propio gestor, pero de mala fe, por culpa de mala fe. Y esa mala fe se tiene que probar en proceso. Bien, terminando la gestión de negocio ajeno, nos quedan los hechos ilícitos como último tema para avanzar. Este es un tema muy largo, los hechos ilícitos. Los hechos ilícitos, que es la fuente de las obligaciones. Lo vamos a dejar para el próximo clase.